Señores, aquí seguimos y estamos ya dando inicio para brindarle nuestro tema de hoy, y quiero darle la bienvenida a Ángela Cabrera, quien pertenece a la Congregación Misionera Dominicas del Rosario y quien desde la Universidad Católica de Santo Domingo también trabaja estos aspectos. Y también, pues, cuando uno quiere formarse en términos de las escrituras y conocer mucho, pues también ella dirige un capítulo importante para la formación de todos los que quieren incursionar y conocer cómo manejar la Biblia, cómo interpretar esos textos y cómo tener dominio. Nosotros hemos estado inmersos en lo que es la celebración del mes del Rosario, y a raíz de todo eso creo que hay muchos aspectos que uno puede vincular, de manera que la familia y todo el que siempre nos sigue pueda conocer detalles importantes. Hoy hemos cogido un tema como los salmos, que todo el mundo conoce un salmo. Tantas personas que tienen sus salmos favoritos no salen de la casa sin hacer un salmo. Algunos hogares mantienen la Biblia abierta en un salmo específico. O sea que de alguna manera conocemos un poco de los salmos, y hay una vinculación especial con todo este ambiente religioso y cristiano. Así que yo aprovecho los conocimientos de Ángela, a la cual le doy la bienvenida, para que hablemos un poco de los salmos y le expliquemos a la gente en primera instancia qué es un salmo. Qué bonito escucharte hablar con tanta serenidad y tanta profundidad. Amén. Y que el Señor te siga bendiciendo. A mí me encantan los salmos, por algo que tú has dicho. Los salmos son compañeros de camino. Y los salmos son también una escuela de oración. Cuando nosotros necesitamos palabras para hablar con Dios y para hablar de Dios, algunas veces la gente no tiene palabra. ¿Qué hace? Que va al libro de los salmos como una fuente pedagógica que le nutre con ese vocabulario sencillo para hablar a Dios. Entonces, cuando decimos salmo, por ejemplo, la palabra salmo en hebreo se llama mismor. Salmo es un sustantivo, mismor es un sustantivo en hebreo, pero hay una raíz de ese sustantivo que se llama samar, que significa cantar. Entonces, interesante ver que los salmos son cantos. Al mismo tiempo los salmos son poesías, al mismo tiempo los salmos son oración, que nacen de la vida de la gente. Por eso, bien interesante, por ejemplo, cuando en el inicio, ¿verdad?, la gente vive la fe, vive experiencia de Dios, después lo comunica a través de los cantos. Entonces los salmos nacieron para ser cantados. Por eso algunas veces en nuestra Biblia nosotros tenemos en los títulos salmo para ser cantado acompañado de tal instrumento. Es porque ellos tienen esa función, tienen desde su origen una función litúrgica, ¿verdad? Los salmos nacen primero, la mayoría de las personas pensamos que David escribe los salmos, pero realmente los salmos no son autoría de David, sino que son salmos dedicados a David. Por ejemplo, en nuestra Biblia nosotros tenemos en los títulos un enunciado que dice Salmo de David, pero cuando lo traducimos desde el hebreo se lee Salmo para David o Salmo en homenaje a David. Y una pregunta, ¿verdad? Si David no escribe los salmos, entonces ¿quién escribe? ¿Quién lo escribe? Bien. Antes de que los salmos llegasen a la Biblia de la forma como nosotros lo tenemos, hay una larga historia y de muchos siglos. Por ejemplo, los salmos nacen de comunidades campesinas, de gente sencilla. Por ejemplo, yo que vengo de la comunidad, nuestra comunidad está en Sabana Perdida. La gente de Villamella compone salmos, compone salves, ellos cantan su fe. Asimismo, en el antiguo Israel, la gente vivía, tenemos primero el libro de la vida, después tenemos el libro de la Biblia. La gente componía su experiencia de fe, y luego, cuando se centraliza el culto en Jerusalén, en el antiguo Israel, entonces los levitas, que eran como a decir hoy los presidentes de asamblea, los levitas eran los que se encargaban de llevar toda la parte litúrgica
del Templo de Jerusalén, ellos recogían esas composiciones de las comunidades y le daban retoque, porque en el templo también habían intelectuales orgánicos que se dedicaban a refinar esas canciones para luego cantarla. Entonces se comenzó a hacer, como diríamos hoy, un canto, un cancionero, un cancionero, y dependiendo del momento litúrgico se apropiaba una canción. Bueno, entonces, en eso podemos encontrar algunas explicaciones en el sentido, por ejemplo, de algunas comunidades como los catecúmenos, que cuando están en el proceso litúrgico hacen los salmos cantados. Claro, y a veces a uno le sí. raro, porque por lo regular estamos acostumbrados a que los salmos se leen, Claro. y que tienen un recitar, pero cuando uno lo oye cantado, pues lo siente novedoso y es mucho más contagioso, y quizás el mensaje puede quedar más para la gente. Claro, y una cosa bien interesante, generalmente los salmos están olvidados, se lee el salmo, pero casi no se hace referencia al salmo. Y un día yo me pregunté, un domingo en misa, ¿y qué papel tiene el salmo en el conjunto de estas lecturas dominicales? Y fue una gran sorpresa para mí cuando veo que el refrán que se canta en la comunidad cristiana es como el resumen teológico, el resumen de fe que viene a iluminar todas las lecturas del domingo. Es bien bonito preguntarse qué papel juega ese salmo en ese conjunto de lectura, ese refrán que se repite, ese rumiar que la comunidad va entonando, habla de ese resumen que se nos queda claro. ¿Será por eso entonces, o no sé si con esto pudiéramos explicar el por qué es el segundo libro poético de la Biblia? Los salmos son poesías, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos algo bien interesante, por ejemplo, la literatura profética. En la literatura profética tiene una característica, eso para diferenciarlo de la literatura poética, como es el libro de los salmos. En los profetas nosotros tenemos mediadores, ¿verdad? El profeta es una persona, un hombre o una mujer mediadora. Es el hombre del espíritu, es la mujer del espíritu. Es el hombre y la mujer que se dispone a ser instrumento. El profeta y la profetisa es como la vocera de Dios para su pueblo. Ellos son mediadores. Pero en los salmos nosotros tenemos una particularidad, que es la misma persona que se dirige a Dios sin mediador, en forma de poesía. Entonces los profetas tienen una particularidad, que ellos te dan el nombre, ellos te dan la fecha en el tiempo del rey tal, en tal momento, en tal episodio, hablan claro, pero la poesía no. La poesía tú tienes que intentar descifrar, desmontar toda la poesía para encontrar la vida, porque siempre la vida está ahí. Entonces, ellos se comunican, ¿verdad? Y no te dan muchos datos exactos, solo dicen: el enemigo me persigue, líbrame de la red del cazador, Señor, estoy pobre y afligido, y así sucesivamente. No, y hay uno muy famoso: el Señor es mi pastor, entonces, y nada me falta. Entonces, él dice: estoy por el valle, él habla del valle de las tinieblas, pero entonces, para descifrar qué significa ese valle de las tinieblas, tenemos que ver que él habla de enemigos, él habla de perseguidores, y así sucesivamente vamos considerando que el valle de tinieblas es el conjunto, la suma de todas las dificultades por las que el salmista está pasando y por el que no teme pasar de nuevo, porque el pastor está con él. Y es un salmo rico y un salmo de confianza. Pero como todo lo de la Biblia siempre ha tenido una inspiración divina, claro, y una forma especial de ser como esa voz y ese mensaje que Dios pone a través de ella para la gente. ¿Cómo pudiéramos relacionar ese sentir, ese rezo y ese clamor a través de los salmos? Porque con lo que explica, de acuerdo a lo que uno puede ir viendo y la experiencia, la gente lo percibe de otra manera. Uno percibe como si fuera el mismo Dios que pone cosas tan específicas allí, que de alguna manera siempre coinciden con las necesidades de su pueblo, con las creencias de la gente, y con ese rezo que se da no solo en una liturgia,
sino en cualquier hogar y en la vida de cada persona. Cuando la persona tiene muchas dificultades y se ve en un momento liberada, bueno, el Señor ha sido grande con nosotros y estamos alegres. O sea que son muchas cosas que se relacionan, que pudiéramos decir en ese sentido.